A veces basta un minuto de retraso para que tu vida cambie para siempre. Yo lo descubrí aquella noche, cuando corría entre la multitud de la estación, creyendo que perdería el último autobús de regreso a mi pueblo. Me llamo Andrés, tengo 21 años, y hasta ese momento pensaba que mi destino era tan previsible como los surcos de las tierras que mi padre cultiva. Subí al autobús con el corazón desbocado. No había asientos libres, apenas espacio para sostenerme de una barra metálica mientras el motor arrancaba. El cansancio me golpeaba, pero había algo más. La presión de convertirme en el primer universitario de la familia. La carga de no fallar a mis padres. El miedo de no encajar en una ciudad que me parecía demasiado grande. En una curva más brusca, estuve a punto de caer. Una mano firme se adelantó para sostenerme, y una voz tranquila murmuró: «Casi te vas al suelo». Giré la cabeza. Era un muchacho un poco mayor que yo, con gesto sereno y una seguridad que contrastaba con mi torpeza. Se llamaba Javier. Sujetó la barra sobre mí, creando un pequeño espacio en medio del apretón de cuerpos. Esa simple acción, tan insignificante, me dio una calma inesperada. Comenzamos a hablar en voz baja. Le conté que venía de la capital, agotado después de pasar el día entre papeles de la universidad. Él me dijo que trabajaba en un depósito cerca de la carretera y que estaba acostumbrado a esos viajes interminables. Su forma de escuchar me desarmó. No tenía prisa, no interrumpía. Cuando confesé que me sentía perdido, se limitó a responder que nadie atraviesa los puentes de la vida solo. El autobús se detuvo para una pausa. Bajamos juntos. El aire frío de la noche me devolvió la lucidez. Javier sugirió tomar un café y un pan caliente. Acepté, más por el deseo de alargar aquella conversación que por hambre. En la mesa de madera, mientras otros pasajeros buscaban refugio del cansancio, él me preguntó qué esperaba encontrar en la ciudad. Yo balbuceé respuestas sobre estudios y trabajo, pero en realidad lo que quería decir es que temía defraudar a todos. Javier sonrió sin ironía y comentó que él también había vivido intentando ser lo que otros querían. Cuando volvimos al autobús, apareció un imprevisto. La carretera principal estaba cortada y no habría más salidas hasta la mañana. El desánimo recorrió el vehículo. Yo calculaba la preocupación de mis padres y la decepción si no cumplía con lo prometido. Entonces Javier me ofreció una alternativa: pasar la noche en una pequeña casa que su tío usaba junto al depósito. Es limpia y segura, pero si prefieres, podemos quedarnos en el restaurante hasta el amanecer, dijo. Dudé. Escuchaba la voz de mi hermano mayor advirtiendo siempre: cuidado con los atajos. Al mismo tiempo, sentía que había en Javier algo distinto, un cuidado que no buscaba imponerse. Lo pensé unos segundos y acepté. Caminamos 15 minutos hasta la casa. En todo ese trayecto, las luces intermitentes de los postes y el silencio compartido me hicieron sentir que me alejaba no solo de la estación, sino también de las certezas que arrastraba desde la infancia. Al llegar, Javier me mostró el cuarto donde podía dormir y fue a preparar café. Yo estaba agotado, pero no podía dejar de pensar en la confianza que había depositado en alguien a quien conocía desde hacía apenas un par de horas. Me trajo la taza y preguntó suavemente a qué hora quería despertarme. Su naturalidad me desarmó aún más. Nos sentamos un rato en la cocina. Él contó historias del depósito, del trabajo duro, de sueños pospuestos porque los libros no llenan la barriga, según le repetía su padre. Yo me vi reflejado. La presión de mi familia, la necesidad de no salirme del camino marcado. Cada palabra de Javier empujaba un muro dentro de mí. Cuando nos despedimos para dormir, me deseó buenas noches con un gesto sencillo en la puerta. Me acosté con el corazón en conflicto. Por primera vez pensé en la posibilidad de que no era exactamente quien había dicho ser toda mi vida. Intenté dormir, pero lo único que sentía era la certeza de que algo en mí había empezado a cambiar, aunque no supiera todavía cómo nombrarlo. El amanecer me encontró despierto.
escuchando el sonido de la cafetera en la cocina. Por un instante no recordé dónde estaba, hasta que vi a Javier moviéndose con naturalidad, como si cuidarme fuera lo más normal del mundo. Me ofreció un plato sencillo y dijo que debíamos salir antes de las 8 para alcanzar el primer autobús. Acepté en silencio, con la extraña sensación de que esa casa pequeña me había dado un refugio que ni siquiera sabía que necesitaba. El trayecto de vuelta fue distinto. Ya no era solo un viaje de pasajeros cansados. Había entre nosotros un silencio cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Cuando el autobús entró en mi pueblo, él bajó conmigo hasta la plaza central. Antes de irse, escribió su número en un papel arrugado. Por si acaso, murmuró. Lo guardé como si fuera algo frágil. En casa, mis padres me recibieron con la ansiedad de quien teme lo peor. Les conté lo justo: la carretera cortada, la espera, la universidad en marcha. No mencioné a Javier. Durante el almuerzo, mi padre habló de la cosecha, de la necesidad de hombres firmes en la familia. Cada palabra me recordaba que mi vida estaba escrita de antemano. Esa tarde, encerrado en mi cuarto, volví a leer el papel con el número y sentí un impulso imposible de detener. Le envié un mensaje. Llegué bien. Gracias por todo. La respuesta no tardó. Yo también. Si quieres, el miércoles paso por el cruce. Tomamos un café. Los días hasta el miércoles fueron insoportablemente lentos. Fingía normalidad, ayudando en el campo, escuchando a mi madre hablar de encargos de costura, pero por dentro estaba nervioso. Cuando por fin lo vi llegar en un camión pequeño, con cajas en la parte trasera, sentí que mi mundo cambiaba de velocidad. Fuimos a una cafetería de carretera. No había nada extraordinario en ese lugar, salvo la manera en que las palabras entre nosotros se volvían profundas sin proponérselo. Me contó que de joven quiso estudiar historia, pero renunció porque su padre decía que era inútil. Yo le confesé que la universidad me llenaba de miedo, que no sabía si estaba preparado para soportar tantas expectativas. Javier no se rió ni restó importancia. Simplemente dijo que vivir según los planes de otros es como respirar a medias. Aquella frase se me clavó en la piel. Los encuentros se repitieron en secreto. A veces bastaba con hablar unos minutos en el cruce antes de que él siguiera hacia el depósito. Otras, parábamos en la misma cafetería. Nunca pasaba nada extraordinario, pero yo sentía que cada conversación abría una grieta en la coraza que había construido toda mi vida. El problema fue que en un pueblo pequeño no existe nada secreto por mucho tiempo. Una tarde, mientras llevaba verduras al mercado, un vecino me preguntó con sorna si tenía amistades nuevas en la carretera. Su tono me heló la sangre. Fingí no entender, pero esa misma noche, mi hermano mayor insinuó que me habían visto varias veces con un tal Javier. Mi padre, desde la hamaca, soltó una risa seca. Ya sabía yo que la ciudad enreda a los muchachos con ideas raras. Aquellas palabras fueron un puñal. No respondí. Subí a mi cuarto y me quedé mirando la pantalla del móvil, temblando entre el deseo de enviar un mensaje a Javier y el miedo de que todo explotara. Finalmente escribí. Me están empezando a preguntar. No sé qué hacer. Él contestó. No estás solo. Decide a tu tiempo. Yo espero. El viernes llegó más rápido de lo que quería. Inventé una excusa para salir y me encontré con él de nuevo. Esta vez no hablamos tanto. El peso del rumor estaba entre nosotros. Al final, sentado frente a la ventana de la cafetería, me derrumbé. Le conté que siempre me había repetido que era como los demás, que no debía sentir nada distinto. Admití que estar con él me confundía y me aterraba. Javier escuchó todo sin interrumpir, y al terminar dijo: «No tienes que explicarte para el mundo entero. Solo contigo basta». Su mano tocó la mía, apenas un instante, pero fue suficiente para entender que ya no podía negar lo que sentía. Y sin embargo, en el mismo momento, supe que ese camino me pondría frente al juicio de mi padre, de mis hermanos, de todo un pueblo.
La traición llegó de donde menos la esperaba. Un amigo de la infancia, a quien había contado con ingenuidad que estaba conociendo a alguien, lo divulgó como burla. El sábado en la cancha escuché las risas. El universitario tiene novio en la carretera. El golpe fue devastador. No porque lo intuyesen, sino porque el secreto ya no era mío. Esa noche, en la mesa familiar, el silencio pesaba. Mi padre apenas comió. Luego, con voz dura, preguntó directamente: ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que andas con un hombre? Sentí que me faltaba el aire. Miré a mi madre, que bajó la cabeza. No encontré escapatoria. Dije la verdad, que sí, que estaba conociendo a Javier y que no era un juego. El silencio posterior fue más cruel que cualquier grito. Mi padre se levantó despacio. Me miró como si yo fuera un extraño y dijo que en su casa había reglas claras, que él no aceptaría vergüenzas. Mis hermanos me evitaron la mirada. Yo temblaba, pero por dentro algo se fortalecía, porque al menos, por primera vez, no estaba mintiendo. Esa noche me encerré en mi cuarto con un miedo enorme, consciente de que el camino que había elegido me enfrentaría no solo a mi familia, sino a todo lo que había creído de mí mismo. Y aún así, cuando miré el papel con el número de Javier, supe que no había marcha atrás. El domingo amaneció con un silencio extraño en casa. Mi madre se movía más despacio que de costumbre. Mis hermanos evitaban cruzar palabra conmigo, y mi padre afilaba una navaja en el patio como si cada roce del metal fuera un aviso. Sentí que el aire se podía cortar. Yo sabía que no había manera de volver atrás. Después de la comida, reuní el valor para hablar. Dije que saldría a encontrarme con Javier en el cruce. Nadie respondió al principio. Mi madre dejó el mantel a un lado con las manos temblorosas. Mi padre me miró de frente y preguntó con voz baja pero amenazante: ¿Todavía insistes en esas tonterías? Respiré hondo. No son tonterías. Javier es importante para mí. No es un capricho. El silencio se volvió insoportable. Mi padre golpeó la mesa con la palma. Bajo este techo se vive con dignidad. No voy a permitir que traigas vergüenza a esta familia. Mi madre trató de calmarlo, pero él se levantó y me señaló la puerta. Si sales ahora, no vuelvas a entrar con la cabeza agachada. Sentí miedo, pero no retrocedí. Dije que lo amaba, que lo respetaba, pero que no podía seguir negándome para complacer a todos. Subí a mi cuarto, agarré la chaqueta y el papel con el número de Javier y salí antes de que el coraje se disipara. El camino hasta el cruce fue eterno. Cada paso me hacía pensar en lo que podía perder, pero al verlo a lo lejos, esperándome sin prisa, comprendí que lo que estaba en juego era algo más grande que la aprobación de los demás. Era mi derecho a existir sin máscaras. Apenas nos saludamos, escuchamos pasos detrás. Era mi padre, acompañado por un vecino. Se paró frente a nosotros con el ceño duro. Así que este es el famoso Javier, dijo con desprecio. ¿Qué clase de hombre eres para enredar a un muchacho? Javier no se alteró. Contestó con calma. No lo enredo. Solo lo escucho. Algo que quizá usted nunca hizo. La tensión subió de golpe. Sentí que mi padre esperaba un grito o una pelea, pero Javier no le dio esa satisfacción. Su serenidad desarmaba la rabia. Yo, temblando, me adelanté. No estoy engañado, papá. Lo que siento es mío. No voy a esconderme más. Mi padre apretó los puños. Por un segundo creí que levantaría la mano, pero el vecino, incómodo, lo sujetó del brazo. Mi madre apareció corriendo desde el camino, jadeando. Me tomó del hombro y susurró: «Basta, por favor». Ese gesto me dio fuerza. Le dije a mi padre, con la voz quebrada pero firme: «Seguiré estudiando, seguiré ayudando en lo que pueda, pero mi vida personal es mía. No voy a dejar que el miedo decida por mí». Él me miró con odio contenido. Luego escupió al suelo y masculló: «Haz lo que quieras, pero no arrastres mi apellido por el barro». Se dio media vuelta y se fue. El vecino lo siguió. Mi madre me acarició la nuca antes de marcharse detrás de ellos, sin decir nada más.
Me quedé con Javier bajo la luz anaranjada de la tarde. Las piernas me temblaban. No sabía si sentirme derrotado o liberado. Javier me miró serio y dijo: lo importante no era ganar esta discusión, era que lo dijeras. Ahora ya no puedes negarte. Asentí, con lágrimas contenidas. Caminamos juntos hasta el poste donde nos habíamos visto la primera vez. Allí, por fin, me atreví a tomarle la mano. No era un desafío, era una elección. Mientras el viento soplaba fuerte, pensé en todos los ojos que tal vez nos mirarían con desprecio. Pero por primera vez, no me importó. Sentí que la verdadera batalla ya no era con mi padre, ni con el pueblo, sino conmigo mismo. Y en ese momento entendí que no había perdido nada. Había empezado a ganarme. Los días siguientes fueron una prueba constante. Creí que lo peor había pasado al enfrentar a mi padre, pero descubrí que el verdadero peso estaba en las miradas del pueblo. En un lugar donde cada gesto se comenta, bastó una tarde en el cruce para que la noticia corriera más rápido que cualquier vehículo. El lunes, cuando entré a la tienda a comprar pan, dos vecinas bajaron la voz apenas crucé la puerta. Una de ellas murmuró: «Ese es el hijo de Mateo, el que anda con el muchacho del depósito». El comentario cayó como piedra en el pecho. Fingí no oír, pero la vergüenza me ardía en la cara. En el mercado, un antiguo amigo de la escuela, Diego, me saludó con frialdad. Antes solíamos bromear juntos, pero esta vez apenas levantó la mano. Cuando intenté conversar, me cortó seco. «Tengo prisa». Su mirada evitaba la mía. No necesitaba más palabras para entender que me había puesto del otro lado de la frontera invisible que divide a los que encajan de los que no. Lo peor fue con Marcos, mi mejor amigo desde la infancia. Pensé que, al menos él, me escucharía. Lo busqué en la cancha donde solíamos jugar al fútbol. Le conté lo que estaba pasando, esperando apoyo. En lugar de eso, se apartó y dijo: «No quiero que me confundan contigo». Ese rechazo fue un golpe más fuerte que cualquier discusión con mi padre. Sentí que una parte de mi historia se rompía en pedazos. Las burlas empezaron pronto. Al pasar por la plaza, un grupo de jóvenes gritó mi nombre seguido de risas. No era un insulto directo, pero bastaba el tono para entender. Caminé rápido, con la cabeza baja, sabiendo que cada carcajada buscaba hundirme. Javier lo notaba. Me preguntaba si quería dejar de vernos por un tiempo, para que la presión bajara. Yo respondía que no, aunque por dentro temblaba. Él insistía en que no debía cargar todo solo, que no tenía culpa de nada. Pero yo sentía que, de alguna forma, había traicionado la imagen que los demás tenían de mí, y eso me asfixiaba. Una tarde, al salir del autobús, escuché que alguien me llamaba. Era Lucía, una compañera de la secundaria. Me dijo que había oído comentarios feos y que algunos planeaban inventar historias peores. «Ten cuidado, Andrés. La gente aquí es cruel cuando quiere destruir», me advirtió. Le agradecí, pero en mi interior la rabia crecía. ¿Por qué debía vivir con miedo de lo que inventaran? Esa noche hablé con Javier. Le conté lo de Marcos, las burlas, los rumores. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo: «No puedes controlar lo que dicen. Solo puedes decidir si eso te define». Yo respondí con un nudo en la garganta. «Pero me duele. Siento que todos me dieron la espalda de un día para otro». «Entonces mira quiénes se quedaron», contestó. «Esos son los que importan». Sus palabras me calmaron, pero no borraron el dolor. La traición de mis amigos era una herida que tardaría en cicatrizar. El viernes, en la plaza, un grupo me rodeó con insinuaciones. No llegaron a la violencia, pero las palabras bastaron para clavarme contra la pared invisible del desprecio. Nadie me defendió. Solo cuando Javier apareció a lo lejos, se dispersaron. No hizo falta que dijera nada. Su sola presencia bastó para que se callaran. Esa noche, en la pequeña casa del depósito, mientras compartíamos un café, le confesé: «Tengo miedo de que mi vida se quede atrapada en el odio de este lugar». Él me miró fijo y respondió:
El odio no dura tanto como parece, pero si te dejas vencer, entonces sí que se vuelve eterno. Me quedé pensando en eso. Tal vez la verdadera traición no era la de Marcos ni la de los que murmuraban. Tal vez la peor traición sería la mía, si decidía callar y vivir escondido. Al apagar la luz, comprendí que la batalla estaba apenas comenzando, y que cada rumor, cada rechazo, me empujaba a tomar una decisión definitiva: seguir siendo prisionero del miedo o atreverme a construir una vida en la que, pese a todo, pudiera caminar con la frente en alto. El rumor llegó a todos los rincones del pueblo. Cada esquina parecía repetir mi nombre como si fuera un eco indeseado. El lunes por la mañana, al entrar a la facultad, algunos compañeros ya habían escuchado versiones exageradas. Uno insinuó que yo había inventado mi relación con Javier para llamar la atención. Otro dijo que pronto me iría de la universidad por la vergüenza. Me mordí los labios, decidido a no responder. Pero por dentro, cada palabra era un golpe. El jueves ocurrió lo inevitable. Marcos, mi antiguo amigo, se unió a un grupo que comenzó a publicar mensajes anónimos en redes sociales. Frases ambiguas, burlas disfrazadas de chistes, pero todos sabían de quién hablaban. Ver su nombre entre ellos me dolió más que cualquier otra cosa. Lo enfrenté en la cancha donde siempre jugábamos. ¿Por qué? Le pregunté con la voz quebrada. Éramos como hermanos. Marcos no me miró a los ojos. Yo no quiero problemas. Aquí la gente no perdona, Andrés. Si me ven contigo, me hunden también. Esa fue la estocada final. Entendí que no se trataba solo de miedo. Era la elección consciente de traicionar para encajar. Esa misma noche, en la plaza, un grupo de jóvenes intentó provocarnos a mí y a Javier. Se acercaron con risas y empujones hasta que uno me insultó directamente. Antes de que yo pudiera reaccionar, un policía local, que había escuchado, se interpuso. Les exigió que se retiraran. La noticia corrió rápido. Por primera vez, alguien con autoridad no se unía al silencio cómplice, sino que frenaba a los que hostigaban. Eso cambió algo. No fue una victoria definitiva, pero abrió una grieta en la costumbre del desprecio. Al día siguiente, Lucía organizó una pequeña reunión con algunos compañeros de la universidad. Me sorprendió ver que no todos pensaban como el pueblo. Algunos se acercaron con palabras de apoyo, diciendo que admiraban mi valentía. Descubrí que, mientras unos me daban la espalda, otros estaban dispuestos a ofrecerme la suya para sostenerme. El domingo, mi padre me pidió hablar. Sentados en el patio, me dijo con dureza: no apruebo lo que haces, pero escucho a la gente decir barbaridades de ti y me hierve la sangre. Eres mi hijo. No me gusta tu camino, pero nadie tiene derecho a humillarte. No era aceptación plena, pero era un cambio. Por primera vez, reconocía que la violencia ajena no podía justificar su orgullo. Y aunque su mirada seguía cargada de rigidez, su voz tenía un matiz que nunca había escuchado. Respeto a medias, pero respeto al fin. Con el tiempo, los rumores comenzaron a desgastarse. Como todo chisme, perdían fuerza cuando la novedad se agotaba. Los que antes se burlaban ya no encontraban gracia en repetir lo mismo. Y mientras tanto, yo y Javier seguíamos caminando juntos, sin escondernos más. Un mes después, el propio Marcos buscó hablar conmigo. Llegó nervioso, con la voz temblorosa. «Me equivoqué», dijo. «Tenía miedo. Preferí reír con ellos antes que defenderte. Perdóname». No le respondí de inmediato. El dolor aún estaba vivo. Pero le dije algo que llevaba tiempo aprendiendo. «No necesito que me defiendas ahora. Solo que recuerdes cómo me trataste cuando más lo necesitaba». La confianza no se recupera con una disculpa, pero sí con los actos que vienen después. Se fue cabizbajo. No sé si cambiará, pero entendí que las consecuencias de sus actos ya lo habían alcanzado. La vida en el pueblo nunca volvió a ser igual. Hubo quienes me cerraron las puertas, pero también quienes se atrevieron a abrirlas, y en medio de ese contraste
Descubrí que la verdadera victoria no era convencer a todos, sino vivir sin esconderme. Una tarde, mientras Javier y yo caminábamos por el cruce donde todo comenzó, le dije, pensé que lo perdería todo, pero al final encontré algo que nadie me puede arrebatar, la certeza de quién soy. Él sonrió y respondió, eso es lo que siempre intentaron quitarte, tu propia voz. Ahora que la usas, ya no hay vuelta atrás. Nos quedamos allí, mirando la carretera que se extendía hacia adelante. El pueblo podía seguir murmurando, los viejos amigos podían dar la espalda, mi padre podía tardar en aceptar, pero yo ya no caminaba solo. Tenía mis pasos, mis decisiones y alguien dispuesto a acompañarme. Y comprendí que, aunque el mundo quisiera hacerme sentir menos, cada vez que me elegía a mí mismo, estaba recuperando la dignidad que intentaron arrancar.